Yo te digo cuándo. Listo, Jesús. Entonces inició grabación. Adelante, te doy la palabra. Bueno, hola, bienvenidos. Soy Jesús Caraballo y pues voy a continuar con la exposición de análisis de algoritmos de ordenamiento que inició la clase pasada o la sesión pasada mi compañero Adrián. Bueno, nosotros principalmente dividimos nuestro tema en dos secciones, que una, pues mi compañero Adrián estuvo explicando en la clase pasada el funcionamiento de estos tres algoritmos de ordenamiento no recursivos. Y pues yo les voy a terminar de explicar lo que es un poco la complejidad de estos tres y les voy a decir algo sobre los recursivos, los algoritmos de ordenamiento recursivo y pues qué son el quicksort y el stuxort y pues un poco la complejidad también. Bueno, entonces comenzamos con el bubble sort y pues ya les digo por qué. Y pues, bueno, voy a explicar muy superficial lo del funcionamiento para poder pensar un poco en la complejidad, porque ya mi compañero Adrián lo hizo. Entonces, pues aquí vemos que el algoritmo lo que hace, el bubble sort, si el de burbuja, lo que hace es que pues en cada iteración recorre desde el inicio de la lista y pone el mayor al final del arreglo. Aquí se ve un poco en el ejemplo de funcionamiento. En la primera iteración, pues recorre todo el arreglo y lleva el mayor hasta el final. En la segunda iteración también hace lo mismo y pues así hasta llegar al cuarto. Esto, denme un momento, denme un momento. Listo, listo. Bueno, terminando de explicar este funcionamiento, pues si de pronto quieren profundizar algo, pues aquí les dejo un link que es el enlace a la exposición de nuestro compañero Mauricio, que hizo muy bien la parte de funcionamiento y pues si quieren profundizar en eso, yo no lo haré porque pues mi compañero ya lo hizo y pues yo soy el encargado en este caso de poner la complejidad. Teniendo eso en cuenta, si nos damos cuenta, esto aquí, ahora sí puedo activar el láser, si nos damos cuenta aquí, en caso de que me dejen de escuchar, les agradecería por favor que me dijeran bueno, como aquí hay dos for, hay un for anidado al for externo, entonces básicamente nosotros ya hemos visto muchísimas veces este caso, ¿no? O sea, y casi siempre, bueno, casi siempre va a ser de orden n cuadrado en realidad. Entonces, pues pasemos un poco a ver la complejidad y pues aquí, pues digamos, para el for externo, pues normal, o sea, el int i igual a 1, la instrucción vale 1, el i menor a n vale n menos 1 más 1. Esto pues porque, bueno, se hace n menos 1, pues ya sabemos por qué, porque pues aquí va recorriendo el i, se va sumando y pues al final llega en que, por ejemplo, si el arreglo en nuestro ejemplo era de 5, entonces se va a hacer hasta el 4. Entonces en este caso es de n menos 1 y se hace más 1 porque al final se hace una comprobación. El I más, pues tiene un costo de de n-1 y pues el for interno es de n-1 por el costo o la ecuación que resulte de este for interno. Entonces, para este caso, en el burbuja, pues tenemos para el peor y para el mejor de los casos. Entonces, primero empecemos con el peor de los casos. Y pues sí, aquí pues está expresada la ecuación general que teníamos. Y pues con este for interno, pues la primera instrucción que sería j igual a 0 también vale 1 y la de j menor que n vale también lo mismo, n menos 1 más veces porque recuerden que este recorre todo el arreglo en cada iteración. Entonces, es este mismo costo, el j también se hace n menos 1 veces, el if, que es, o sea, que es el condicional, que evalúa el condicional, siempre se va a hacer n menos 1 veces, o sea,
en el peor de los casos, lo único que va a afectar es este cambio. ¿Por qué le puse cambio? Son estas tres instrucciones de aquí. En este caso, solamente había que multiplicarlo por 3, pero yo lo dejé como cambio. Entonces, el if o sea, siempre se va a hacer, entonces, o sea, la comparación siempre se va a hacer, así que es n-1. Y el cambio, yo lo dejé de esta manera para facilidad en cuanto a la anotación de los n-1, pero en realidad sería n-i. Eh, bueno, n-i porque pues ya, bueno, en el ejemplo, si vieron la presentación anterior, se pudo apreciar de que al final, pues cuando esto vale 5 y, por ejemplo, el n vale 5 y está en la iteración 2, el cambio en el peor de los casos, es decir, que si siempre se hiciera el cambio, o sea, que la lista estuviera desorganizada, pues esto se haría 3 veces. Bueno, para este caso, pues tenemos 4 veces n-1, tenemos más 3 que es más 1 y más 1, y tenemos menos i, que es este valor que está aquí. Entonces, pues aquí tenemos nuestra ayuda que ya la hemos visto anteriormente, y pues simplemente que la sumatoria de igual a 1 hasta n-1 es esto es igual a n cuadrado menos n sobre 2. Pues esto lo reemplazamos, bueno, si lo reemplazamos aquí y hacemos aquí las matemáticas de las sumatorias y todas estas cosas para las reglas que se den, hacemos el cálculo y pues vemos que la complejidad o el orden nos da n cuadrado. En este caso, la ecuación nos queda de 7 medios de n cuadrado menos 5 medios de n más 2. 7 medios es 3.5. Tengan en cuenta este valor porque ahora voy a hacer una comparación con otro de los algoritmos que tenemos aquí. Ahora pasamos al mejor de los casos, y en el mejor de los casos es exactamente igual. Lo único que cambia es que en el cambio, o sea, estas operaciones no se dan nunca porque el arreglo ya está ordenado. Entonces, lo único que hace es que disminuye en uno el n-1 y ya no habría una i, y también disminuiría los valores que se suman acá de los valores diferentes a n-1. Entonces sería en la ecuación final, en el foro interno, tendría un valor de 3 por n-1 más 2. Pues aquí, bueno, no vi necesario hacer lo de la sumatoria, sino que directamente hacer la factorización. Bueno, este es un proceso de factorización y aquí pues se hace la multiplicación. Y pues al final queda como 3n cuadrado menos 2n más 2. Aquí en el mejor de los casos igual sigue siendo n cuadrado, pero con este coeficiente nos damos un poco de cuenta de que en realidad mejoró. Bueno, ahora, terminando la complejidad de este burbuja, nos vamos al shaker sort, que es una mejora del burbuja, y ya les explico por qué. Bueno, también de forma superficial. Bueno, aquí sí se dan cuenta, hay dos for, pero estos for en realidad no es como que estén tres fores anidados, sino hay un for anidado con el for externo y hay otro for anidado con el for externo. Es decir, estos dos for a la hora de hacer la complejidad se van a sumar, ahora lo verán. Lo que les quería explicar que este es una mejora de burbuja. ¿Por qué? Porque en este primer for hace burbuja hacia la derecha, es decir, que toma todos los valores desde una posición inicial que está estipulada aquí de i más 1 y lo lleva hasta la derecha si es mayor. O sea, va a cada posición y evalúa, lleva mayor hasta la derecha y lo cambia. O sea, bueno, va haciendo el cambio y lo lleva hasta la derecha. Pero ¿cuál es la mejora de este? Que este disminuye en uno el n. Es decir, que cuando queda el mayor valor del arreglo en la última posición a la derecha, entonces, ¿qué pasa? Pero vamos a ver aquí un poco el funcionamiento. Cuando queda el último valor a la derecha, aquí se ve pues que el n vale 5. Entonces, en la siguiente, en el, se disminuye el n en 1. Aquí se ve el n disminuyó en 1 y se entra el for en k. Es decir, ¿qué pasa con este for k? Que hace burbuja hacia la izquierda, es decir, empieza en la última posición y va recorriendo hasta llevar el menor hasta la primera posición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en cada iteración el for, este for, el for externo, pues como tal, como la n disminuye, hace esta comparación. Y entonces, ¿qué pasa? Que en cada iteración se va haciendo n medio. ¿Por qué n medio? Porque en realidad, cuando lleva el último valor
el último valor, bueno, cuando lleva, luego de que hizo la burbuja a la derecha y luego hace la burbuja a la izquierda, queda el mayor a la derecha, en la última posición a la derecha y el menor en la última, en la primera posición, a la izquierda, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que como cuando hace la comparación y entra de nuevo el for, este J inicia en I más uno, es decir, va a iniciar en el siguiente, es decir, no va a tomar el anterior. Entonces, ese N se ve reducido a N medio. Listo. Entonces, aquí vemos un poco lo que se hace ahí, pues como les dije, en el funcionamiento no voy a tocar muy profundo como tal del ejemplo ni nada. Entonces, pues vemos ahora la complejidad y aquí hay que hacer unas consideraciones. Entonces, bueno, en el foro externo, este que está acá, en el foro externo este que está acá, pues el li igual a cero, como siempre, vale la instrucción, vale uno. El li menor a n, pues como les dije, en cada iteración en realidad va disminuyendo n medios de veces. Y este más uno, pues como siempre en estas comparaciones, siempre se hace una vez más para salirse de for. Y pues pongo el li más aquí porque igual está aquí dentro de este for, sino que nosotros no lo pusimos. No lo pusimos aquí dentro del for, sino que lo pusimos, o sea, no lo pusimos dentro de las condiciones que se dan aquí del for, sino dentro del mismo for, que es exactamente igual. Entonces, el I más, en este caso es n medios, y está este decremento de n que siempre se da, que es lo que hace que mejore este algoritmo, y ahora lo verán un poco, y el costo es de n medios. Bueno, y están los dos fores, que es el for en J, que es el que hace la burbuja a la derecha, y el for en K, que hace la burbuja a la izquierda, y ambos pues tienen su costo, que es n medio por el for y n medio por el for. Se hace la ecuación final, y como les dije, como estos fores pues no están uno del otro, no se pueden decir que hay tres fores anidados, sino que eh, hay un for anidado y otro for anidado, que es la representación este de más que está aquí. Por eso es que se suman, porque en otro caso, si estaría este for dentro de este for, el orden cambiaría, el orden más o menos sería como de n cúbico, o sea, de n a la 3 por la experiencia que ya tenemos calculando estas cosas. Entonces, bueno, ahora, en el peor de los casos, pues, a ver, vamos acá. En el peor de los casos, pues tengo que hacer una aclaración con respecto al for J y el for K. Primero, el for J siempre sucede de esta manera. ¿Cómo así? Que la instrucción de J igual a I más uno es uno, como todas las condiciones iniciales dentro de un for. El J menos N es N menos I. Bueno, esto lo podría explicar, pero si vemos el burbuja, como hace burbuja a la derecha, ya sabemos que la burbuja, tanto a la derecha como a la izquierda, casi siempre van a tener la misma, o sea, van a tener el costo va a tomar la misma forma. En este caso, la condición de J menos N va a ser N menos I. El I más va a ser de N menos I menos uno, porque en realidad el array va disminuyendo su tamaño en cada iteración. Entonces, el if siempre se va a hacer. Y como siempre, el cambio este que está aquí, que esta vez sí es una función, el cambio que está aquí, pues es el que siempre se va a hacer en el peor de los casos, porque pues otra vez la lista está desordenada. Entonces, este sería el costo. Entonces, se agrega aquí a la ecuación, sí, que sería el costo de este. Hay uno 2 3 y 4n menos i. eh, 4n menos i menos 2 porque se hace la suma de menos 3 más uno menos dos. Y pues ahora con el for K interno hay una cosita, y es que cuando el array es impar, no siempre el valor del costo del decremento del if y el cambio va a ser menos 2, porque al final la lista va disminuyendo n medio. Entonces, cuando n valga 4 y estén en la última iteración, digamos en la iteración 4 también, entonces esto va a quedar como 4 menos 4 menos 2. Entonces esto va a ser un valor negativo. Por eso es que esa consideración en cifras impares no se puede poner. En este caso yo puse este for suponiendo que el arreglo que teníamos sería de un tamaño par. Entonces, pues también se hace la agregación aquí a la ecuación, y pues también hay 4 veces n menos i menos 6.
se pasa pues a todo lo que tiene que ver con el cálculo, y pues aquí hago una modificación, y es que pues recordemos que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces lo único que hice fue que intercambié el n sobre n medio y me queda esta expresión aquí. La intercambio en la ecuación, en cada uno de los valores correspondientes, me da este valor aquí que tenemos aquí, le hacemos las matemáticas igual y queda de 3 n cuadrado. Si recordamos, en el peor de los casos, un momento aquí, en el peor de los casos del burbuja que está exactamente, si no estoy mal, debe ser este que está aquí. Un momento, por favor. Ah, que en el peor de los casos, igual, no sé si se ve, bueno, sí, en el peor de los casos, el burbuja era de 7,5, que es 3,5. Y como vemos acá, en el shaker sort, igual, pues en el shaker sort, sigue siendo de n, o sea, el orden sigue siendo n cuadrado, esto, pero el coeficiente que está en la ecuación, pues disminuye en el peor de los casos, que es bueno, un momento, que en este caso sería 3. Y en el mejor de los casos también vamos a ver cierta mejora, pero igual sigue siendo de n cuadrado. En el mejor de los casos, en el burbuja, recordemos que en el burbuja solamente si no estoy mal, era de 3. Y en este mejor de los casos va a disminuir. Bueno, y en este pues también lo mismo, como en burbuja. En el peor de los casos, pues el cambio siempre se hacía, y en el mejor de los casos no se hace, pero igual estas sentencias o estas líneas de código siempre se van a ejecutar los costos que tenemos aquí. En este caso, pues disminuyó un n menos i, y acá también disminuyó un n menos i, también se agrega la ecuación. También se hace el mismo cálculo, y obtenemos que en el mejor de los casos para el shaker sort, que es el de burbuja, también es, disculpen, también es conocido como burbuja direccional, es de 9 cuartos, esto sería 2,25. Y en el mejor de los casos para burbuja era de 3. Entonces ya vemos que aunque el orden es igual, si es igual en ambos algoritmos, siempre se podría afirmar por la ecuación que el shaker sort en cierta manera es más eficiente que el de burbuja, porque pues además de que disminuye la lista en n medio en cada iteración, pues también hace las comparaciones y hace los cambios en dos sentidos. Bueno, ahora con el shell sort. Bueno, el shell sort lo que hace es que define, bueno, aquí hay que tener muy en cuenta de que la complejidad en este no se va a poder sacar directamente este for que vemos aquí interno. ¿Por qué? Porque este for interno, si ven aquí, depende de este intervalo, y en cada iteración se va a aumentar el intervalo y va a hacer las comparaciones estas que están aquí, los respectivos cambios. Eso no lo voy a tocar muy a fondo en realidad, lo del cómo funciona exactamente el algoritmo, pues porque ya saben, no lo voy a repetir de nuevo, mi compañero en la anterior sesión lo dijo. Entonces, bueno, aquí igual hay un poco del funcionamiento, que toma un intervalo, evalúa aquí el temporal, que sí, evalúa un poco aquí el temporal, y me dice que si este es mayor a este, pues lo cambia, y aún así disminuye J, o sea, va a ir evaluando, va a ir evaluando según el intervalo que se le pasa aquí. Porque si depende del intervalo, J también va a depender del intervalo, y el temporal también va a depender del intervalo. E incluso este while que se hace repetitivamente aquí, también depende incluso del intervalo inicial que se le dé. ¿Por qué digo eso? Porque cuando veamos la complejidad, por ejemplo, un momento, cuando veamos la complejidad del shell sort, este en cierta medida es mejor, sí, que los dos anteriores, pero dependiendo del intervalo que se le dé. Entonces aquí pues iniciamos este while. While se inicia, y pues el intervalo, la condición siempre se hace de n medio más 1, porque pues en cada iteración cada vez va tomando dos intervalos, y lo que hace que sea n medios es por esta condición, luego que se hace el for, todo este for que vemos aquí, que es de n medios.
O sea, n medio porque el intervalo se reduce a la mitad en cada iteración. Cada vez cada vez que se termina este for y cada vez que se va a repetir una iteración, se divide el intervalo a la mitad y como el li depende como el while y el li y el for dependen del intervalo, también se va a dividir en la mitad. Entonces el for interno se va a hacer n medio por el for interno y aquí es donde es la trampita, que es que el orden depende del valor o de la forma del intervalo. Es decir, que si uno le da un intervalo aquí de n medios, el orden va a ser n cuadrado. Si estos dos señores aquí, que es Ibar y Sedgwick, les dieron sus propios intervalos, o sea, una definición, uno creo que, si no estoy mal, Ibar es de 2 a la k menos uno y pues se vio la mejora de este algoritmo, que el orden era de n a la 1.5 o a la 3 medios. Y el de Segwick hace también su propio intervalo y pues también mejora el algoritmo que es de 4 tercios. Y para este caso en particular, como vemos aquí, que el intervalo se define como psi entre 2, que es lo mismo que n medio, el orden para este algoritmo es de n cuadrado. Entonces volvemos y ahora sí, tomen asiento, relájense porque viene el quizor y el Stuxor y estos son recursivos y son un poquito extensos. Entonces un momento. Y ahora sí, relájense, amigos. Bueno, necesito que aquí me diga que si me escucharon todo lo que dije anteriormente, porque o si no, voy a creer que estaba hablando ahí media hora y Sí, no sí, se te estaba estamos grabando. escuchando. Todo se Ah, está grabando. listo, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, iniciamos con los algoritmos de ordenamiento recursivo, ya que voy a hacer una aclaración. Y es que aquí antes había eh, un inciso y era lo de las relaciones recurrentes, pero me pareció interesante otra forma que yo vi pues en internet, ¿no? Que era con el árbol de recursión, con el árbol de recursión, que es otra manera de expresar pues las relaciones de recurrencia, o sea que al final te queda una ecuación con las relaciones de recurrencia. Si vemos por ejemplo la serie de Fibonacci, queda como Tn es igual a Tn menos uno más Tn menos 2. O sea, simplemente son como funciones o relaciones de recurrencia, por eso mismo. Entonces, yo no lo decía así, sino hacerlo de una forma, digamos, por deducción. O sea, mandarlo como árbol, analizarlo como un árbol, y ese árbol se llama árbol de recurrencia por lo general, y casi siempre la complejidad de estos algoritmos con el árbol de recurrencia se reconoce a través de la profundidad del árbol. Entonces, iniciamos con el quicksort, ya que primero voy a explicarles el funcionamiento de forma general y pues luego sí les explico de forma específica. Entonces, el quicksort, el quicksort es interesante además de que se llama quicksort, o sea, ordenamiento rápido. Él lo que hace es que toma un pivote. Este pivote aquí lo definimos en el algoritmo como X. Entonces, el pivote puede que esté en la mitad o puede que esté a un lado a lo que es, o en otra posición del array. Eso va a cambiar dependiendo de qué condición uno le ponga aquí. El izquierda y derecha, pues el izquierda es la posición inicial y el derecha es la posición final. En este caso, pues se va a situar como tal en la mitad del array. Definimos nosotros el pivote de esa manera. Entonces, se sitúa en la mitad del arreglo y entonces, ¿qué hace él? Que mira los elementos que están a la izquierda de ese pivote en el arreglo. Esperen un segundo acá en el funcionamiento en el primero. En este caso, el pivote es 7. Ahora explico muy a fondo todo lo que es lo de las declaraciones estas de forma sencilla. Entonces, pero de forma general, aquí el pivote es 7 que está aquí. Entonces, lo que hace el quicksort es que analiza todos los elementos a la izquierda con respecto al pivote y mira si el pivote es mayor en comparación a todos los elementos de la izquierda, porque saben que todos los elementos que están a la izquierda deben ser los menores. Y luego analiza todos los elementos que están a la derecha y busca si hay un intruso, cómo ha sido un intruso, que sea, si es a la derecha van todos los valores mayores. Entonces, si hay un elemento que sea menor a este, o es decir, que sea mayor no, sí, que sea menor a este, es decir, que el pivote no va a ser mayor de que está a la derecha, entonces se intercambia. Pero este intercambio hay que tener mucho cuidado porque no es como que, ay, encontré aquí una cosa y encontré aquí y enseguida se va a cambiar, no. Sino que lo que hace el quicksort es que analice a la izquierda. Entonces, ¿encontró un intruso de este lado? Sí. Entonces, no, en realidad no. En este ejemplo no encuentra ningún intruso, lo siento.
pero por ejemplo, él analiza 7 es mayor a 2 en este caso, o 2 es menor a 7, entonces, bueno, también hay que ver las otras condiciones, no, ahora la vemos. Entonces, la siguiente, ¿aló? ¿Aló? Ah, sí, Aló, ya, Jesús, sí, tranquilo, tuvimos un interludio ahí, pero ya estamos bien, sí, sí, ¿ok? sí. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Entonces, luego de que como el 2 no es un intruso, evalúa el siguiente, el uno. El uno tampoco es un intruso. Entonces acá se va hasta el último valor y entonces dice, oye, bueno, no, aquí evalúa con él mismo porque esto es un pivote, o sea, esto es un valor temporal. Entonces evalúa el 7 con él mismo y dice, ok, no es un intruso, se sale de este while. Entonces mira los otros intrusos, pero la posición en que quedó fue esta misma que está aquí. Entonces mira acá y entonces busca intrusos de aquí a aquí si hay un intruso con respecto a 7, es decir, que si hay uno que es mayor a 7 o si 7 es el mayor entre dos. Entonces aquí encuentra en la siguiente que 3 es mayor a 7 y entonces recordemos que el valor de i quedó aquí y bueno, aquí encontré un intruso porque 3 es menos que 7 y queda marcado aquí. Entonces, cuando se sale de este while, el leaf lo que hace es que intercambia estas posiciones. Y así siempre se va a hacer. Entonces, ahora sí, entremos en tema. Estaba aplicando un poco de forma general. Entonces, aquí pues tenemos el arreglo de siempre. Definimos una izquierda que es 0 y es 4 que es el inicio y el final del arreglo y declaramos un i y un j, que el i es igual a la izquierda y el j es igual a la derecha, en este caso es 0 y el 4, y el pivote sería a en la posición izquierda más derecha entre 2, en este caso sería 0 más 4 sobre 2, que sería 2, y estaría a en la posición a, no sería nuestro arreglo, sería a en la posición 2, que en este caso sería, si no estoy mal, sería 7, ese sería el valor de nuestro pivote. Entonces, entrando al primer while, yo aquí pongo while de la line 7 que está aquí, que vemos aquí entrando al while, él hace la primera consideración. Me dice, ok, A, A en la posición I, que es 0 es menor a 7 que es lo mismo de que me diga 7 es mayor que este. Sí, bueno, y también hay que tener la consideración de que J sea siempre menor o igual a la derecha. En este caso sí se cumple, que es igual, que J es igual a la derecha. Entonces, es ¿es mayor? No, ok, se salió enseguida del while. No, mentira, 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 no se salió porque en este caso la condición es de que si estos son menores se va incrementando en una posición el li para ir analizándolo con cada uno de los valores para saber si al final el 7 es el que, si el 7 es el que es el mayor de los que están a la izquierda. Entonces, aquí como vemos, A en la posición I que es 2 que en este caso sería 0 porque en esta primera iteración de este while es 0, entonces queda como 2 y le pregunta, ok, 7 es mayor que él, sí, entonces aumenta en uno la i para validar el siguiente valor o el siguiente número en el arreglo. Entonces, i queda como 1, hace el i más y otra vez pregunta en el while. Ahora queda y, o sea, el arreglo en la posición I, que está aquí, y lo evalúa con el 7. 7 es mayor que este, sí. Y, bueno, además que J también sigue siendo igual, menor o igual a la derecha. Entonces, como sí, significa que este tampoco es un intruso. Entonces, le aumenta una posición y queda en la misma posición del 7. Obviamente, aquí se sale porque como es menor, pues 7 no es menor que 7. Si dijera 7 menor o igual, sí lo haría, pero como dice menor, 7 no es menor que 7, entonces se sale de este while. Y el li lo aumenta. Bueno, ya lo aumentó en la iteración anterior. Aquí no hay ningún aumento, hay que aclarar eso. Entonces, retomando, la izquierda y derecha quedan iguales y el i y el j quedan de esta manera. ¿Por qué quedan de esta manera? Porque este i más 2 significa que recorrió 2 veces y pues no hay ningún intruso. Si hubiera un intruso, este i se detuviera enseguida, o sea, se saliera de ahí y quedara en la posición. Es decir, que aquí que encontró que el 7 es el mismo intruso del mismo. ¿Por qué? Pues porque recuerden que el 7 como tal, yo lo puse aquí en rojo, pero el 7 en realidad es un valor temporal, un valor auxiliar. Entonces,
entra al otro while, a este while, que lo que va a hacer es que va a evaluar de forma descendente todos los valores a la derecha y pues me va a comparar si hay un intruso. Entonces aquí, en este caso, en realidad si hay un intruso que es el 3 porque bueno, aquí vemos la condición que X, si 7 es menor que A en la posición J, J es 4, en la posición J sería la última, 7 es menor a 3 no, entonces se sale enseguida de este while y no hace ningún decremento, es decir, que encontró un intruso ahí. Entonces luego hace la confirmación del if para hacer el cambio. Entonces me dice y es menor o igual a j, sí, entonces hace el cambio de estos dos valores, porque estos dos serían, por así decirlo, los intrusos. Tengan en cuenta que el 7 es un intruso para él mismo, porque el 7 el pivote que tenemos aquí, es un valor auxiliar. Entonces, luego de eso, pues evalúa igual en la línea 10 que es se sale. Luego viene el leaf en la línea 13 aquí está, me adelanté, hace la comparación de que I es menor o igual a J, sí, entonces hace el cambio y disminuye J en uno y aumenta J en uno. Y pues el pivote sigue siendo igual, otra vez, o sea, bueno, en este caso como el while, este while se repite porque I es menor o igual a J, en este caso siguen siendo lo mismo, entonces se repite otra vez este ciclo. Y otra vez lo mismo, en este caso el pivote sigue siendo 7. O sea, por eso les dije que no se confundieran, porque para guiarme, para no tener ahí como, para no estar enredándome ahí, puse el 7 aquí en la posición que estaba en pivote, y entonces esto es lo que va a hacer evaluarlo. O sea, lo que siempre hace evaluarlo a la izquierda, pero ya a la izquierda como tal, a la izquierda como tal, él compara los valores a la izquierda que tiene. Entonces, el pivote a la izquierda pues queda ahí igual a 3, entonces 7, bueno, 5 es menor a 7, no es menor, bueno, sí es menor, espere, 5 si es menor a 7, es decir, que 7 es el mayor que está aquí, entonces aumenta. Entonces, cuando aumenta, pues hace un incremento en I. Entonces pregunta 7 otra vez queda marcado el mismo pivote. Es decir, que el 7 sigue siendo, lo toma como un intruso, pero en realidad no es ningún intruso para este caso. Solamente que ya llegó al final hasta llegar hasta encontrar pivote. Entonces luego se sale de este while y entra while de la línea 10, como aquí se lo marqué también, while en la línea 10. Y ahora evalúa todos los elementos a la derecha de ese pivote. No va a encontrar ninguno, porque pues a la derecha en realidad no hay ningún valor, no. Entonces queda exactamente igual. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, ahí qué pasa, ¿no? Aquí qué pasa, que el I y el J quedan cruzados. ¿Cómo así que quedan cruzados? Cuando quedan cruzados significa que no hay no va a haber ninguna comparación en realidad de la izquierda a la derecha, porque si se dan cuenta, siempre esta iteración se cumple cuando el I es menor o igual a J, y en este caso ya aumentó en 1. En el cambio anterior, aquí se cruzaron. Apenas que se crucen esto, enseguida se sale de este while, bueno, enseguida se sale, no cumple el if y no cumple while y se sale. Y ahí es donde viene la recursividad. Entonces, aquí lo que me evalúa es, esta recursividad lo que hace es que primero, o sea, en realidad esto no es como que una condición que te diga como que haz esto, si esto, ni nada, sino como que es que significa que a la derecha del pivote, eh, devolvámonos un momento, el pivote inicialmente estaba aquí, entonces lo que hace este if es que a la izquierda se va a la izquierda de este arreglo y lo ordena, y luego se va a la derecha de este arreglo y lo ordena, o sea, hace el mismo quicksort. Entonces ahora sí, de nuevo, se va aquí, entonces pues la condición es que izquierda sea menor que J, efectivamente es menor que J, entonces se va por ahí, le pasa el arreglo, aquí enseguida le pasa el mismo arreglo que ya teníamos, y pues le pasa como izquierda, la misma izquierda, y de derecha a J, que es 3 en este caso, y se redefinen las variables, ahora I vale 0 y J vale 3. X pues queda siendo 1 porque A en la posición 0 más 3 entre 2 es igual a 1.5. Como es un valor entero, lo definimos acá arriba, que toma siempre la parte entera, entonces queda 1, pero este no es el 1 de esta, disculpen,
de esta sumatoria que está aquí, sino es la posición. Es decir, que 0 más 3 entre 2 es 1. Entonces se evalúa el pivote base A en la posición 1. En este caso, fue mucha suerte que quedó en 0 y 1, y en este caso el pivote también es 1. Entonces también hace lo mismo. Evalúa a la izquierda y evalúa a la derecha y busca, bueno, evalúa a la izquierda si si hay uno que es mayor a este. Si hay uno que es mayor a este, ahora verán enseguida que lo cambia de una vez, pero no lo cambia enseguida por este. Dependiendo de si en este sentido de acá, este es el menor de todos estos. En este caso, aquí viéndolo rápidamente, este sí es el menor de todos estos. Entonces va a quedar como uno intruso y como dos, entonces los va a cambiar. Entonces veamos enseguida con el algoritmo y pues saltamos porque para no quedarnos cortos de tiempo. Entonces, porque el Stuxor sí les digo que es bastante extenso porque es más lento. Entonces, volviendo aquí, esto, bueno, aquí se hizo el cambio y otra vez se entró a while y pues digo, ok, A en la posición y es menor al pivote que es uno, sí, es menor, entonces se salió porque ya encontró un intruso aquí. Entonces, ¿qué hace while en 10? Entonces, no evalúa. Si se dan cuenta, aquí ya comienza en J en menor porque ya el 7 ya está organizado, o sea, ya el 7 quedó aquí como mayor, ya quedó etiquetado como el mayor. Entonces, ¿qué hace aquí? Que aquí va recorriendo y va diciendo 5 es menor a uno, no. 3 es menor a uno, no. Uno es menor a uno, eso no se cumple, pero este sigue siendo el intruso. Entonces queda como uno y dos siendo los intrusos. Es decir, que bueno, al final aquí cuando hace el último ciclo, hace un decremento y si ya se dan cuenta, las posiciones que dan aquí son 0 y 1. Es decir, que si uno viera el arreglo en la posición 0 sería 2 y en la posición 1 sería 1, que es como ya les dije, el intruso por la izquierda y el intruso por la derecha. Y les hace el cambio. Ahí pues evalúa en el if es el que hace el cambio y es menor o igual a j, sí, entonces hace el cambio. Hay un auxiliar, hay un cambio, el cambio que siempre hacemos, hace un auxiliar, almacena el valor de- del, del arreglo en la posición i, en la posición 0 que era 2 lo intercambia por el arreglo en la posición j que era 1 lo intercambia y luego el auxiliar le asigna el valor le asigna en la posición J, le asigna el valor del auxiliar que estaba y listo, lo mismo de siempre, y hace el aumento del I y hace el decremento del J. En este caso también se cruzaron. ¿Por qué? ¿Cómo así que se cruzaron? Es porque se encontraron estos dos, o sea que el intervalo en que se evalúa ya no es toda la mitad, sino que es nada más una partecita. Entonces aquí cuando se hace el cambio, se hace un cruce en los índices. Entonces, como I ya no es menor o igual a J, se sale y entonces aquí es donde viene, si decide irse por la izquierda o por la derecha. Por la izquierda no va a ser porque ya vimos que aquí quedó y todos los elementos de la izquierda ya se organizaron para el nuevo pivote que había quedado aquí, que era el 1, y se organizaron. Entonces a la izquierda vemos que izquierda no es menor que J en este caso, entonces se va por la derecha y hace lo mismo. Ahora evalúa por la derecha y lo ordena. Entonces, así, así, luego hace while en la línea 10 compara todos los valores. Bueno, en este caso voy a hacer un paréntesis para poder saber cuál es el pivote. En este caso, el pivote otra vez queda haciendo 3 más 1 el arreglo en la posición 3 más 1 entre 2 que es 4 entre 2 2 que el pivote sería en la arreglo en la posición 2 que sería en este caso 3 entonces hace exactamente igual. Evalúa los elementos de la izquierda y evalúa los elementos de la derecha buscando un intruso. Si este pivote, todos los elementos de la izquierda son menores, no hay ningún intruso y queda siendo el mismo. Y si todos los elementos de la derecha lo evalúa y no hay ningún intruso, queda siendo el mismo y casi que el algoritmo, si ese fuera el caso, se acabaría, pero en este caso no. Y pues hace el respectivo y otra vez se repite. Otra vez se repite lo de while, evalúa otra vez lo del pivote con respecto a los de la derecha, bueno, en este caso, sí, con respecto a los de la derecha y va haciendo un decremento de J y pues aquí se finaliza en realidad, o sea, y aquí en realidad el arreglo está ordenado, aquí se da cuenta que en el while en line, disculpen, en el while line 10 ya está el arreglo organizado. O sea, en este while de aquí, el último while que hace para evaluar los elementos de la derecha que los organice con el 3 no. Entonces aquí va con el if, la última vez que lo hace, me dice, ¿y es menor o igual a 2? Sí.
y pues 3 es el mismo, como les dije, aquí llega al final porque el intruso por la izquierda y por la derecha sigue siendo el mismo, entonces aquí como tal no hace ningún cambio, hace el mismo cambio, o sea, el 3 lo cambia con el 3 y aumenta uno en I y disminuye uno en J, y aquí se cruzan enseguida y se cruzan dos posiciones. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que cuando me diga, ok, me puedo ir por la izquierda, no, porque ya está ordenado todo por la izquierda, y luego pasa el siguiente if y me dice, me puedo ir por la derecha, no, porque ya todo está organizado por la derecha, así es como funciona el cursor. Recuerden, divide por pivote, hay un pivote que divide el arreglo en dos partes, entonces evalúa a la izquierda quiénes son, si hay menores a él, si hay menores a él, o sea, si hay algún valor que es mayor al pivote, lo detecta como intruso. Y si a la derecha detecta un valor que es menor al pivote, lo detecta como intruso. Coge los intrusos de la izquierda y la derecha y los intercambia. Más nada, lo hace de forma iterativa. Listo, así es como funciona. Ahora, la complejidad es un poco, a mí me gustó analizarla, la verdad. Entonces, la complejidad, yo lo hice, les dije, los aportes de recurrencia. Ay, lo siento. Aquí, en el mejor de los casos, supongamos que hay un arreglo de tamaño n. Aquí pues lo puse 5, pues en realidad pues esto es una representación, por eso no hay ningún número. Entonces supongamos que este es tamaño n. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Que siempre lo va dividiendo en partes. ¿Por qué siempre lo va dividiendo en partes? Porque toma un pivote y evalúa a la izquierda y evalúa a la derecha. Se va a la izquierda, lo ordena y otra vez también hace lo mismo. Y así de esa forma recursiva. O sea, luego que se va a la izquierda también lo divide en izquierda y derecha hasta que quede en un nivel en que sea el mismo valor que esté aquí. Es decir, que si aquí, digamos, habría 1, 3, 7, aquí por la izquierda sería 1, 3, 7 y aquí quedaría hasta que el nivel quede como 1 y 1. Y ahí se pausa y no hace nada. Entonces, y va organizando hasta que el arreglo esté ordenado. Entonces, aquí hice una consideración. Si hay elementos no ordenados en esta lista o en este array, siguiendo lo anterior, o sea, siempre se dividiría en dos partes hasta que no se pueda dividir más por ser el mismo valor, lo que les acabé de decir. Entonces, todo esto, o sea, en cada nivel, en realidad es n porque aquí en estas dos partes, aunque la dividí entre dos, siempre va a seguir siendo el mismo n, va a seguir siendo el mismo n. Entonces, ¿qué pasa con la complejidad aquí? Entonces, aquí hay que hacer la analogía con el árbol binario, porque dije que en el mejor de los casos, pues siempre, en el mejor de los casos, el pivote siempre va a quedar en la mitad del arreglo. Eso es una forma hipotética. Ya sabemos que en el mejor de los casos casi nunca se da. Entonces, se divide en cada profundidad, o sea, en cada división que hace lo divide en dos partes iguales. Ese sería un árbol binario, exactamente la definición como lo dijo pues nuestro compañero Mauricio en su exposición. Aquí en las notas de la presentación yo hice una anotación que es sobre el peor de los casos de este, que ahora se los digo. Entonces, si hacemos la analogía con el árbol binario en la diapositiva anterior, decimos que, pues, ¿cuánto se va a demorar? Pues se va a demorar n veces por la profundidad por la profundidad del árbol. ¿Y cómo se saca la profundidad? Pues bueno, la profundidad se conoce como K0, pero en este caso, si se dan cuenta, para definir la profundidad, o sea, la profundidad es como está aquí y definir que la profundidad, si fuera 1, fuera 1. Pero en este caso, recordemos que n se divide siempre entre 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que bueno, aquí está, como en este caso específico, n se divide en dos partes iguales k veces, entonces se puede expresar la división como n sobre 2 a la k. ¿Por qué sobre 2 a la k? Porque siempre se va a dividir 2 sobre 2 sobre 2 sobre 2 sobre 2 sobre 2, que es el número de la profundidad, entonces 2 a la k. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se saca la profundidad en este caso? La profundidad del árbol se despeja acá y ya sabemos aquí que si, por ejemplo, esto lo hacemos igual a 1, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, esto siempre, aunque sea n medio, siempre se divide, al final de cuentas va a quedar como n. Entonces, en esta división esto va a ser igual a 1. Entonces se despeja, no puse el láser, lo siento, se despeja, este señor que está aquí se pasa acá, se aplica el logaritmo natural o logaritmo normal en ambos lados y k en realidad quedaría como logaritmo en base 2 de n. Y para este caso, pues como ya hice la aclaración acá, en este apartado, que el tiempo que se va a demorar es n por la profundidad del árbol, entonces vemos que el orden, en el mejor de los casos, es de n log n.
bueno, porque ya sabemos que el log es base 2 de n, o sea, es n logaritmo de n en el mejor de los casos, que casi nunca se da en realidad, pero si hay una aclaración, que en el mediano de los casos de este algoritmo también es n log n, porque en el mediano de los casos, por ejemplo, vamos al ejemplo que nosotros teníamos, si vieron, ahí en la primera iteración lo dividió en la mitad. Vamos a devolvernos, sí, vamos a devolvernos, un momento, denme un momento aquí, vamos a devolvernos acá, y en la siguiente diapositiva enseguida comienza. Aquí lo dividió en la mitad, lo dividió a la mitad, pero en la siguiente iteración, en la siguiente, el pivote ya no era el valor de la mitad, sino era el valor de un extremo. Es decir, que en el mediano caso puede que siempre quede en la mitad y quede uno que no sea en la mitad y que luego otra vez quede en la mitad. Entonces, volviéndonos lo siento, volviéndonos a la complejidad del quicksort, recordando, retomando, en el mejor de los casos, siempre, cada vez que se instancia el algoritmo, se va a dividir, o sea, el pivote va a quedar en la mitad, en la mitad, en la mitad y en la mitad, va a ser n log n, pero en el mediano caso también va a ser n log n porque a veces puede quedar en la mitad, no en la mitad, en la mitad, no en la mitad, y así sucesivamente, por eso es que es n log n en el mediano caso también. Entonces, bueno, en el peor de los casos es una forma más sencilla y aquí pues cito a Mauricio, que aquí es donde está la nota de Mauricio del árbol, cuando él explicó lo que es el árbol binario, hizo la aclaración de un árbol binario y un árbol, si no estoy mal, un árbol por falta de balance. Entonces, yo hago la aclaración. El valor de X, que es el pivote, no denotará siempre en la mitad del arreglo inicial o el que se le pase recursivamente el algoritmo en cada llamado. Lo que acabé de decir, no siempre va a estar en la mitad del arreglo del pivote que nosotros tengamos para evaluar. Entonces, ¿qué se hace? Si el arreglo ya está ordenado, este sería el peor de los casos para este algoritmo. Esto es lo más chistoso, que si el arreglo ya está ordenado, pues imagínense, el arreglo ya está ordenado y no cae nunca en la mitad. Entonces, supongamos que inicia en la primera posición, entonces se va a comparar con el mismo. Luego otra vez y se va a la siguiente posición y otra vez con el mismo. ¿Qué pasa aquí? Que se va a hacer n por n menos un veces o n por n más un veces en realidad. Entonces, eso ya sabemos que es de orden n cuadrado. Por lo tanto, en el peor de los casos, si el arreglo ya está ordenado, el orden va a ser de n cuadrado. Aquí es donde falla un poquito el algoritmo y es cuando le hacemos nosotros la trampita de pasarle un arreglo ya ordenado. El tiempo de ejecución se va a demorar más que si no estuviera ordenado el algoritmo. Bueno, ahora viene, a ver si tengo un tiempo, si todavía tengo tiempo, de explicarle Stuxor bastante bien, que es pesado. Ok, vamos al Stuxor. Y este hay que tener mucho cuidado porque este es, señoras y señores, les presento el algoritmo más lento que hay de los cinco de los cuatro de los que les he hablado. ¿Por qué es el más lento? Ya les voy a explicar por qué es el más lento. Porque aquí, pues, aquí hice unas consideraciones iniciales de forma general porque este es extenso. Entonces, presten atención a esto a estas consideraciones porque esto es lo que va a servir para no enredarnos ahora que venga lo que en realidad los llamados recursivos. Entonces, primero se define el valor se define un intervalo dado por un índice inicial y otro final. Casi siempre es 0 y 4. O sea, en este caso el valor inicial y el valor final. Nuestra lista es 5, es de cinco elementos, entonces se va a pasar el 0 y el 4. Casi siempre va a ser así. Entonces, si el elemento del último índice es menor al del primero, es decir, evalúa los extremos, si el elemento es menor, pues lo cambia. Y luego, bueno, si el elemento del último índice es menor, es decir, que pues no es menor, o sea, ustedes saben que el último índice siempre va a quedar como el mayor y es menor, o sea, el menor siempre tiene que ser el primer índice, entonces si el último es menor que el primero, los va a cambiar obviamente. Ahora en el ejemplo lo van a ver. Y luego de eso, bueno, aquí ven el intercambio, bueno, aquí sí necesito el puntero lo hace bastante. Aquí hace el intercambio, aquí dice si A en la posición final es menor a la A en la posición inicial, lo que le acaba de decir, hace el intercambio. Luego que hace el intercambio, si se cumple la condición, pues salta y hace otro if. Aquí, ¿qué pasa? Aquí hace una comparación para saber si, bueno, aquí lo que hace, aquí viene una parte interesante, antes de explicarle esto de aquí, que luego de que hace este intercambio, si el intervalo es mayor a 2, o sea, si el intervalo que se le dio, o sea, el intervalo es
se hace un intervalo dado por un índice inicial, es decir, 0 y 4 es 3, no, si el intervalo es mayor, si 0 y 4, si 4 es mayor a 2, pues adivinen que se hace recursivamente el mismo algoritmo, pero ¿qué pasa? Miren esto que hace. Primero, llama al mismo algoritmo, llama al mismo algoritmo, pero pasándole al arreglo las dos terceras primeras partes del arreglo. Luego, que esta instrucción que está aquí, la instrucción número 12, luego, con el mismo algoritmo, o sea, luego de que instancia esto y esto se repite, luego de que se termine esto, el mismo algoritmo ahora pasa a las dos terceras últimas partes del arreglo, que es esta parte de aquí, y luego otra vez vuelve a hacer el paso uno. Por eso es que es demasiado lento. Entonces, ahora sí, vamos al ejemplo, que en el ejemplo solamente van a darse cuenta que solamente voy a explicar de forma bueno, ya vamos a ver, hombre. Bueno, en este caso, aquí, pues, esto es una forma general de expresarlo. Ahora yo, si queda tiempo, lo explico la primera parte de forma específica que la tengo aquí. Entonces, lo que hace el algoritmo es, entramos en nuestro arreglo, que es el mismo que siempre lo tenemos. El inicio es 0 y el final es 4. Start 0 y end 4. Entonces, evalúa. Si A en la posición 4 es menor a A en la posición 0, no, pues obviamente aquí entonces está bien ordenado este intervalo. ¿Por qué? Porque el último, el último que está aquí, o sea, solamente está tomando estos dos. Entonces este siempre debe ser mayor a este. Como es mayor, se sale del if y no lo hace. Entonces, entra a este if porque 4 menos 0 más 1 es 3, no, 4 menos 0 más 1 es 5 y es mayor a 2. Y pues aquí queda una variable temporal y esta variable temporal es lo que me va a dar las dos terceras partes del arreglo. En este caso, nuestro arreglo era 5. Entonces, 5, casi siempre 5 entre 3, 5 entre 3, si no estoy mal, es 1,60 y pico o 1,30 y pico. Entonces, esto toma valor entero, entonces esto sería 1. ¿Qué pasa? Que ahora entra a la primera parte del algoritmo y le manda el mismo arreglo, le manda como inicio el mismo inicio y el final lo disminuye en 1. ¿Por qué? Porque este temporal lo que me va a decir es que si lo disminuye en 1, pues estoy ordenando la primera, tercera parte. Luego que se hace esto todo recursivamente, vuelve y sale. Entonces, lo que hace es que manda ahora, hay que tener muy en cuenta porque aquí quedan almacenados los inicios y los finales desde el primer llamado. Entonces aquí lo que hace es que como acá le va a mandar ahora el inicio, lo va a empezar en la siguiente posición, ahora le va a mandar las dos terceras partes de este arreglo. Las dos terceras partes de este arreglo pues van a ser las últimas dos terceras partes, porque bueno, vamos a hacer un cálculo aquí, 5 por 2 10 entre 3 sería más o menos 3,33 que aquí, pues aquí esto lo toma como 4, entonces sería 4 posiciones, las dos terceras partes de este arreglo. Entonces, primero, manda recursivamente las primeras dos terceras partes del arreglo. Luego hace todo esto, bla, bla, bla. O sea, luego que se instancia de forma general, de reforma general y recursiva, manda las dos últimas terceras partes y luego otra vez, o sea, fastidiosamente, literalmente, o sea, de forma literal es muy tedioso, ya van a ver por qué las primeras terceras partes otra vez las manda a arreglar, a ordenar. Entonces, estas son las tres partes generales, pero esto hace parte del algoritmo, es decir, que cuando yo llamo recursivamente a las dos terceras partes, igual se va a llamar el mismo algoritmo recursivo, es decir, que se va a ordenar primero las dos terceras partes de este arreglo seccionado, las primeras dos terceras partes que sería, pues las dos primeras terceras partes serían 2 1 y 7 y luego las dos terceras últimas partes que sería 1 y 7 y lo va a ordenar. Y otra vez, o sea, dentro de ese mismo, otra vez se va a instanciar y a instanciar, o sea, ya se pueden imaginar que eso va a ser muchísimas iteraciones. Bueno, aquí yo solamente, porque no voy a hacer todo, imagínense, o sea, me canso yo aquí hablándole. Yo voy a hacer la de la primera, o sea, nada más me dio para hacer, o sea, no hay tiempo, o sea, pude haberles hecho todo, ¿no? Pero siento que va a ser muy tedioso después. Nada más hacer en la primera, o sea, que organiza las primeras dos tercias partes del arreglo.
que sería segmenta el arreglo en las cuatro primeras posiciones. Y todo eso ahora verás recursivamente, aquí está. Entonces, aquí hay que definir los colores porque yo utilizo figuras, es decir, puede haber un círculo, un triángulo, una estrella. Esas son mis tres figuras favoritas, no mentira, pero son las tres figuras que yo utilicé. Entonces, aquí, cuando yo le pongo el color este que está aquí, significa que entra recursivamente o se mantiene en la recursión. Y para salir, pues le quito el color. Entonces, iniciemos, señoras y señores, a ver si tengo tiempo. Esta es una posición larga, pero sí me da tiempo. Entonces, comencemos. Entonces, tenemos nuestro arreglo inicial. Como ya les dije al principio, evalúa el inicio y el final, pues 0 y 4, las posiciones, el arreglo en las posiciones finales e iniciales. Entonces, este es mayor a este, sí, entonces se sale de este if que está aquí. Listo. Ahora viene la magia. 4, ahora viene esta condición, no, 4 menor que 0 más 1 es 5, ¿es mayor que 2? Sí. Ahora define el temporal. Me define un temporal aquí, que es 1. Ojo, que es 1 porque ya les expliqué, 5 entre 3 casi siempre es 1.60 y pico o 1.30 y pico, entonces esto toma el valor entero, entonces es 1. Y pues aquí hace la primera instancia en la línea 12 que ven aquí. O sea, es increíble porque lo que les voy a explicar solamente en la línea 12. Todas las 5 diapositivas que vienen, lo que hay las más, pero es sencillo. Bueno, le pasa las primeras dos terceras partes del arreglo, como les dije, las primeras cuatro posiciones del arreglo y lo manda como un arreglo. Entonces, miren que aquí el arreglo pasó el mismo arreglo, pero aquí el inicio lo pasó en inicio cero y el final lo pasó como 4 menos el temporal, 4 menos 1, que es 3, que esto es lo que define nuestro primer arreglo seccionado, que es las primeras dos terceras partes. Aquí ya se dieron cuenta, entra recursivamente. ¿Por qué entra recursivamente? Porque él otra vez cuando entra aquí de nuevo a su mismo algoritmo, otra vez instancia, entonces dice 5 es menor a 2, no, se sale de aquí y otra vez hace la misma. Aquí no lo voy a estar diciendo cada vez, o sea, cada vez no les voy a repetir que esto siempre se cumple, sino cuando no se cumpla, porque es muy tedioso para mí, pues otra vez voy a decir, n es menor, esto siempre esto es mayor a 2, entonces cada vez que vean esto, pues yo lo hice un poco cuidadoso, cada vez que entre, porque si se cumple, y si no, pues me dicen XD. Bueno, aquí entró, o sea, aquí se cumplió la condición de que 5, bueno, no se cumplió la condición de que 5 es menor a 2, entonces se sale de este if, cumple este if aquí, define un temporal que va a ser mismo 1 en realidad, porque 4 entre 3 también da 1 punto y pico, y entra al lector otra vez, o sea, ya aquí entró de nuevo dentro de la sección. Entonces, miren que aquí entró recursivamente. Cuando entra recursivamente, ahí está, entra recursivamente, adivinen por qué la flechita, porque viene nueva diapositiva. Entra recursivamente. Entonces, cuando entró recursivamente, uy, creo que se me va a descargar el PC, lo siento, un momento. Bueno, cuando entra, Pero, perdóname, Jesús, lo puedes pasar rápido porque eso ya casi que lo está muy entendido. Pásalo un poco más rápido, no te preocupes. miren, entra y secciona y luego intercambia, se sale recursivamente y otra vez vuelve al inicio de este aquí para pasar dentro de este nivel del árbol a este de aquí, pero recuerden que este de aquí en realidad es el inicial que estaba. Entonces vuelve aquí y otra vez lo secciona y esta vez lo va a seccionar para las dos terceras partes finales. Entonces miren, las dos terceras partes finales lo secciona, lo evalúa, entra y sale, cuando dice entra y sale recursivamente porque no se cumple la condición. Entonces, otra vez, miren que aquí ya apenas se finalizó para las primeras dos terceras partes del arreglo de este grande de aquí. Ahora, otra vez instanciamos de nuevo el mismo arreglo pero con los valores del arreglo que se ordenaron dentro de toda esta recursividad y se entra de nuevo, pero a las dos terceras últimas partes. Si se dan cuenta acá, principalmente se tomaron estas tres posiciones y ahora se van a tomar acá estas otras tres posiciones de acá. Entonces ahora rápidamente aquí, otra vez también se hace lo mismo, se hace lo mismo, se hace lo mismo, se hace otra vez lo mismo, my God. Y verán, aquí ya salió de nuevo de la última dos terceras partes y otra vez fastidiosamente entra a las tres primeras partes para comprobar ya como que, oh my God, quiero comprobar de que estoy bien.
Entonces, otra vez hace lo mismo, hace lo mismo, hace lo mismo, entra recursivamente, entra una y otra vez recursivamente hasta que sale. Cuando sale, o sea, cuando se hacen tres, o sea, cuando se hacen las tres líneas estas para esta primera dos terceras partes, se hace lo mismo. Ya aquí, pues aquí vos vio ya ordenado con lo que hicimos anteriormente, las dos primeras partes, las dos primeras terceras partes ordenadas, y otra vez se inicia, pero yo no voy a entrar en detalle de eso, a las dos terceras últimas partes, ahí está, otra vez viene, y pues otra vez se inicia a las dos terceras primeras partes, y otra vez, oh my God. Así es como funciona este algoritmo. Ya se dieron cuenta por la cantidad de cosas que les dije que este en realidad sí es el más lento. O sea, nada más viéndolo de esa manera es el más lento. Ahora, para la complejidad, ok, fue tan lento el algoritmo que ahora mi PC se me puso lento. No, mentira. Bueno, ahora otra vez lo mismo. Aquí yo puse, si hacemos la analogía con un árbol como en el Quicksort, pero aquí en realidad yo puse así para que ustedes lo simplifiquen, pero en realidad uno hace el árbol de recursión. Entonces, esto presten atención, voy a activar láser un momento. Presten atención, porque aquí, si se dan cuenta, bueno, aquí si se dan cuenta hay un bug, porque aquí en la otra, pues este if iba primero, pero es como no hay, no tiene caso como un orden, bueno, en realidad sí tendría un orden, pero en realidad este if va primero en este caso. Pero bueno, hay que tener en cuenta de que, miren. Meto la cuchara, es que en el stock sort como en el quick sort, no, los Ajá. algoritmos, van a encontrar algoritmos diferentes, porque por ejemplo en el quick sort hay un algoritmo en el que siempre escogen el último como pivote, entonces pasan y este algoritmo que tú nos mostraste creo que es el más complicado, que es el que el primero coge el de la mitad y después Ujú, hace y después lo evalúa para ver si coge el último, el de la mitad o el del principio. Pero ujú. hay un quicksort que coge siempre el último, pero igual el funcionamiento es el mismo, ¿ok? Lo mismo pasa con este, pero lógico, este es mucho más complejo. Sí. Listo. Gracias, muchas gracias, profe. Bueno, continuando, pues, bueno, si cambiamos, por ejemplo, no voy a cambiar la diapositiva porque me demoro en realidad, pero este, este if de aquí, pues hace la comparación, pero este se resuelve tres veces. ¿Cómo así que lo resuelve tres veces? Es decir, que entra aquí y luego entra aquí, son tres veces, pero cada vez se incrementa recursivamente en tres partes, o sea, otra vez instancia las mismas tres partes de dos tercios. ¿Por qué tres partes de dos tercios? Porque pues ya les dije, la lógica de este algoritmo es que coge las dos terceras primeras partes, las dos terceras últimas partes y otra vez las dos terceras primeras partes. Entonces se podría expresar, recuerden que anteriormente yo dije en el árbol de recursión del Quizor que la complejidad se evalúa como n por la profundidad del árbol. En este caso, pues la profundidad del árbol está dado como n, bueno, la profundidad de este árbol está dado como n por dos tercios de k. ¿Por qué n va aquí? Bueno, n va aquí porque ustedes saben que entra cada vez a n y lo va dividiendo, lo va dividiendo. Y pues aquí hice una manera para hacerlo más fácil, lo expresé de otra manera, que es lo mismo, que es como n sobre 3 medios de elevado a la k. Entonces, para allá primero, acá, que es la profundidad, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es básicamente lo mismo. Esto también es igual a uno porque al final este 3 medios a la k se va a hacer n veces también. Entonces, n sobre n igual a uno se despeja, se pasa el 3 medios a la k para acá, se aplica el logaritmo natural y queda como k igual al logaritmo en base de 3 medios, que es 1,5 de n. Y para el nivel de profundidad, como les dije al principio, que se resuelve principalmente tres veces, en realidad, como se resuelve tres veces la profundidad, entonces se eleva, o sea, se hace k por k por k, porque son tres pasos, k, esto se hace k veces, esto se hace k veces y esto se hace k veces, que es el tiempo de duración. Entonces, eso es lo mismo que 3 a la K, o sea, K por K por K es 3 a la K. No, mentira, 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 lo siento. Eso se hace tres veces porque se divide en tres, lo siento, ahí casi me equivoco, porque se divide en las tres partes de dos tercios. Ahí no tiene nada que ver K. Las tres partes de dos tercios se hacen cada una K veces, entonces se hace 3 a la K.
Entonces es lo mismo, ya tenemos el K, el valor de K lo tenemos acá, lo reemplazamos aquí y se hace unos artificios matemáticos que en realidad yo los podría hacer aquí. O sea, el logaritmo de 3 medios, yo lo podría expresar como logaritmo de n sobre el logaritmo de 3 medios y cada uno en base 3. Y todo eso, bueno, aquí está, no. Y eso hay muchas reglas que definen estas cosas porque se pone aquí logaritmo en base 3 y al final quedaría como n1 sobre el logaritmo de 3 elevado a la, bueno, no elevado n elevado a la 1, o sea, el orden va a quedar como n elevado a la 1 sobre el logaritmo en base 3 de 3 medios, o sea, luego de hacer todas estas operaciones aquí internas, bla, bla, bla. Y esto quedaría como, si no estoy mal, sería como n logaritmo en base 3 de 1.5 sobre logaritmo en base 3 de otro valor de 0.40 y pico, si no estoy mal. Y al final es lo mismo que decir, n es igual a 2,71 aproximadamente. Si se dan cuenta, este es el más complejo, o sea, o sea, es el más complejo en términos de entendimiento, pero es el más lento en términos de eficiencia, o sea, es el menos eficiente, o sea, casi nunca, o sea, he visto en muchos foros que casi nunca, o sea, casi nunca se utiliza porque es demasiado lento. Entonces, el orden es de n a la 2,71. Incluso el Bulsor, que imagínense que cogen todo el arreglo de Bulsor y otra vez y otra vez y otra vez, es incluso más rápido porque es de n cuadrado. Y bueno, ese sería todo. Y pues aquí les dejo en la referencia. Nosotros pues tomamos los algoritmos de algunas páginas, entonces no sería justo decir que nosotros lo hicimos, así que aquí están, ustedes se van y aquí observan muy bien cada algoritmo, si quieren lo pongan ustedes en sus consolas. Y en cada uno de los slides, pues yo referencié los GIFs que utilicé, así que están las notas. En las notas ven los GIFs y en las notas ven también en el peor de los casos del Quicksort, sí, en el peor de los casos del Quicksort, la referencia que hizo Mauricio también está ahí. Así que, amigos, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ok, Jesús. Muchas gracias. Muy bien muy bien la exposición. Entonces voy a cerrar la grabación para que no nos quede tan larga.